Ok, hola, ¿cómo están? Vamos a partir con este primer episodio de Transformaciones 2050. Espero que todos estén cómodos con su cafecito, todos, cada uno en su lugar. Estamos obviamente en distintas partes. Eh, este es un conversatorio que tiene el propósito de compartir temas que van más allá de la contingencia, que tienen una visión prospectiva de anticipación sobre temas que inciden, yo diría, estructuralmente en el desarrollo de Chile. Nos interesa hablar de desafíos y de transformaciones con una mirada hacia el 2050. Por mi parte, feliz de moderar este ciclo de conversaciones que tiene una amplia y yo diría también muy ambiciosa agenda temática. Parto por presentar al editor de esta iniciativa, Gastón Luilier. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? Bien, Mario. Gastón, voy a ir haciendo una breve presentación de los participantes. Director ejecutivo del Proyecto País del Colegio de Ingenieros de Chile, un proyecto emblemático que cumple más de 20 años. Es presidente de la Fundación Chile con Todo, fundador de GL Strategy, que es una consultora de ingeniería y diseño estratégico, una larga y muy intensa trayectoria en grandes proyectos en el ámbito público y privado, y todo esto siempre con el foco en el desarrollo descentralizado y sostenible de Chile, ¿ya? También nos acompaña como invitada Edith Wilson, abogada especializada en Derecho Corporativo y Comercial, con amplia experiencia en licitaciones, contratos estratégicos, litigios complejos. Ha participado activamente en asesoría y proyectos con la Fundación Chile con Todo, y con ella vamos a estar conversando de temas regulatorios que son barreras para el desarrollo y que caen en esta etiqueta tan familiar que conocemos como la permisología. Y para cumplir con un compromiso que dijimos desde el comienzo en este conversatorio, eh, nos acompaña Javier Díaz Calderón, que es nuestro invitado regional en este primer episodio, muy activo, empresario en la región de Arica y Parinacota, involucrado en muchísimos proyectos, past president de la Subcomisión de Desarrollo Económico del Comité Bifrontera Chile-Perú, presidente de Acuisol, Cooperativa Solar y Agroindustrial de Camarones, un proyecto 100% con economía circular en el desierto de Arica. Así que es nuestro primer invitado de regiones que esperamos en los próximos episodios de este conversatorio seguir contando con representantes de las distintas regiones del país para tener la visión local de los territorios. Bien, para aprovechar el tiempo, vamos de inmediato a algo que no es fácil, porque le voy a pedir a Gastón que ojalá en 90 segundos, no es fácil, yo sé. ¿Cómo resumes, cuál es la síntesis, Gastón, de lo que ha sido el proyecto país del Colegio de Ingenieros de Chile? Bueno, lleva 23 años desde que en plena crisis asiática dijimos, veamos qué hay que hacer para que a Chile le vaya bien. Y surge el proyecto País convocando unas primeras 34 comisiones al alero del Colegio de Ingenieros. Y bueno, ha pasado el tiempo, hemos hecho ya 5 libros, 5 diferentes horizontes. Hoy día conté las comisiones, ya tenemos 115 y siguen creciendo. Y hemos visto distintas opciones para el caso chileno. Finalmente nos quedamos con lo local porque detectamos que nuestra herencia cultural es magnífica, tiene elementos muy modernos para una sociedad, digamos, más horizontal que jerárquica. Ahora, lo que nos plantea el Proyecto País es que para alcanzar estos niveles de buen vivir a que todos aspiramos, necesitamos recuperar la cultura que tenemos de herencia, digamos, hasta el año 80 Chile era un país de comunidades. Y en el 81, perdón, en el 2011 ya era el segundo país más individualista del mundo después de Estados Unidos. O sea, no hay que ir tan atrás para recuperar ese estilo de trabajo, de vida, digamos, en comunidades que generan redes de apoyo, fraternidad, ¿cierto? Estas comunidades fraternas y resilientes que hacen que no exista
el abandono ni el individualismo. Todo lo contrario, una fuerte cohesión a nivel de los grupos. Y bueno, eso, digamos, si solamente conversa con una institucionalidad bastante más descentralizada. Chile es de los países más centralizados de la OCDE, con un 90% de los recursos administrados en el gobierno central. Digamos, eso es muy extremo, a países muy chicos como Luxemburgo y otros que equivalen a una región de Chile. Chile es un país muy complejo para tener ese nivel de centralización. Entonces ahí tienes una mirada cultural de mucha calidad de vida, la comunidad de vida, la calidad de vida, todos los estudios indican que la dan las redes que uno tiene alrededor, que si son redes, digamos, fraternas y resilientes, te asegura una buena calidad de vida. Y eso tiene que tener una institucionalidad bastante más descentralizada con el empoderamiento de comunidades locales. Y el tercer elemento que tenemos una cosa fantástica a nivel país, que podemos crecer sustancialmente en rubros que el mundo necesita urgentemente, y tenemos ahí la posibilidad de multiplicar por muchas veces las exportaciones que tenemos hoy día. Entonces, esos tres pilares nos permiten llegar a un nivel de calidad de vida que incluye seguridad, incluye, digamos, redes de apoyo y muchas otras cosas, no solamente económico. Súper. Mira, yo estaba recordando del primer libro del proyecto País en los primeros años del 2003, por ahí 2004, ¿no? Primer libro. Y lo que llamaba la atención en la primera prospección era la cantidad de temas y de expertos de primera línea que han estado participando, muchos de ellos desde el comienzo, se han ido incorporando obviamente nuevos expertos, y da cuenta de la cantidad de talento, de conocimiento, de expertise que se ha ido acumulando en este proyecto país. Ahora, lo que recuerdo también desde el comienzo son estas visitas, estos recorridos territoriales, ¿ya? Y mirando algunos de los libros de la Edith, creo que de los libros y del sitio web de los primeros años del proyecto País, tú eras la autora de fotos que iban quedando de registro en estas visitas territoriales, de lo que han recorrido en todo este tiempo. Sé, por ejemplo, de lo interesante que fueron las visitas a la Araucanía. ¿Cuál es tu visión siendo testigo y protagonista y participante ahí en primera línea, en los Sí. territorios? A ver, la verdad es que siempre hemos viajado mucho por Chile buscando conocer. Y siempre desde la perspectiva que mientras yo manejo, Gastón me lee algún buen libro de historia y ahí vamos conociendo. Obviamente en la Araucanía tuvimos una invitación espectacular a la fiesta de un humedal allá. Tuvimos la oportunidad de compartir con ellos todo el día, de tener sus juegos típicos, incluso de conocer a dos jóvenes cantantes que eran mapuches, digamos. El Coleco era uno, creo, Coleco y Millaray. Y Millaray, exacto. Y ahí uno empieza a conocer la realidad de la idiosincrasia, digamos, y cómo nosotros, que a lo mejor la primera vez que fuimos a Temuco y nos estaban esperando en la ruca, de todos los loncos de allá, fue difícil que nos recibieran, pero logramos entrar a esta ruca, conversamos, en círculo nos presentamos. O sea, yo tuve que explicar quién era yo y por qué quería estar ahí, digamos, no le interesaba para nada si yo era abogado o no era abogado, nada de eso. Y con eso se abrió una puerta maravillosa que hoy día tenemos. Gastón tiene su Peñi que es su amigo del alma, que vive allá al interior de Temuco. Y hemos ido, en el fondo, abriendo puertas, hasta también con las machis y todo, a conocer un mundo que es súper interesante y que si uno retrocede en el tiempo es de una cultura espectacular que obviamente no se condice claramente con lo que a lo mejor son o somos hoy, pero que se puede rescatar y vale la pena, vale. Interesante porque lo que hablabas, Gastón, y está en varios de los libros del proyecto País, lo mencionaste recién, el tema de la confianza.
lo importante que es generar estos vínculos, especialmente en este caso, en la Araucanía y todo el tema cultural, porque sin confianza, todos estos proyectos, propuestas, estudios, quedan como letra muerta en papel, sin desmerecer el esfuerzo que hay en todos estos volúmenes, 4 o 5 de 300, 400 páginas, pero al final esto pasa por construcción de confianza. Bueno, hay un concepto ahí que aporta la Comisión de Condiciones Sociales para el Desarrollo de Jorge Marshall, que es la generación de actores prominentes capaces de construir confianza para diseñar proyectos de futuro a nivel de comunidades. Entonces, nosotros hemos seguido las recomendaciones de esa comisión y hemos hecho conglomerados que incluyen actores, digamos, privados, públicos, sociales, universidades, y gente de mucho prestigio, que es algo que hoy día en Chile lamentablemente no se está aprovechando. Hay mucha gente muy preparada, muy seria, muy honrada, dispuesta a hacer cosas gratis por el país. El proyecto País es una historia de más de 2.000 expertos de primer nivel que trabajan gratis por 23 años. O sea, hay gente maravillosa en Chile que lamentablemente no siempre es escuchada, nunca tiene los espacios, y los que ocupan los espacios, la verdad, dejan mucho que desear generalmente. Entonces, la construcción de confianza ha sido un norte y ha sido difícil porque cuando partimos recuerdo que como estábamos alojados en el Colegio de Ingenieros, que era más bien de derecha, participaba gente de los otros sectores, pero con un ánimo bastante no positivo, hasta que empezamos a incorporar mucha gente de la concertación y finalmente después de 3 años logramos una confianza transversal. Entonces siempre ha sido para nosotros un desafío tener un conglomerado de personas e instituciones que hablen por sí mismos y generen confianza a todos los actores y poder trabajar en forma transversal. Oye, bueno, justo el momento adecuado para pasar del sur al norte, y tenemos, como decíamos, este primer invitado de regiones, Javier Díaz Calderón, que tiene también una larga trayectoria en proyectos muy interesantes, y vamos a volver en un ratito más a hacer el puente para que Gastón y Edith nos cuenten cómo se hizo el proyecto piloto, que es un modelo que se llama Arica con Todo. Pero dentro de ese contexto, Javier, mencionó también, Gastón, el tema político. Tú has tenido experiencia en vincularte con distintos estamentos y que me gustaría preguntarte cuál es tu visión de por qué ha costado tanto en general la vinculación del mundo público, político, ¿ya? Privados, la empresa, a veces con las universidades. ¿Cuál sería tu primera impresión desde la mirada de Arica y Parinacota en relación a lo que estamos conversando? Gracias, Mario. Bueno, ya nos saludamos, pero los vuelvo a saludar. ¿Ah? Gastón, Leli. Yo creo que hay mucha mezquindad en el norte de Chile, que es un norte maravilloso, con tremendas posibilidades en todo. Somos la región que capta la mayor cantidad de energía solar de Sudamérica, para tener, porque no somos una región, Arica Parinacota es una región que está inserta entre 2 zonas francas, que tenemos una carretera que se está cayendo todos los meses y quedamos aislados de Chile. No tenemos petróleo, la pesca ya es mínima, no tenemos oro, el turismo no funciona bien, aunque digan que es una ciudad turística, no somos turísticos. Si bien es cierto, alimentamos al resto de Chile desde junio a noviembre con ciertos vegetales, hortalizas y todo, no somos una región agrícola, no somos considerados una región agrícola. Desde la cuarta para allá, cuando hay alguna catástrofe que afecta a la agricultura, reciben subvenciones los agricultores y todo. En Arica no pasa eso. Arica es una ciudad más o menos dejada al olvido, y ya muchos años, y por todos los gobiernos de turno. Yo ahí tengo una discrepancia que a Gastón siempre le digo, parece que nos quieren devolver a Perú, y Gastón me pelea, dice, no, y fuerte ahí, y es lo que yo quiero creer también, ¿ah? Que lo que me dice Gastón. Pero también mucha mezquindad de aquellos que participan en política. A mí me han invitado, me pasa, yo nunca he estado en un partido político, hago política porque todo ciudadano tiene que hacerla, eso creo yo.
Me han invitado de ambos lados, sectores de la derecha y de la izquierda, a participar. Los de la derecha creen que soy de izquierda y los de la izquierda creen que soy de derecha, y ahí quedo en un limbo. Lo que es muy bueno, ¿ah? Eso, es ¿Ah? muy bueno, es muy bueno No eso. sé si es bueno porque al final parece que no soy ni chicha ni limonada, pero al final me buscan. Y hemos liderado varios temas. Hace unos años atrás conozco a Gastón, enganchamos y compatibilizamos muy bien. Después en un viaje de Leli también conocimos, recorrimos Camarones, fuimos a una playa, a la Caleta de Vítor, ahí pudieron, bueno, Gastón conoce ya y de antes, fuimos a ver toda la riqueza que hay. Las momias más antiguas del mundo están en Camarones, están botadas ahí, es penoso. Entonces hay una riqueza que no se explota. Arica podría ser, Arica y Parinacota, una ciudad muy turística, pero no pasa nada. Tenemos el lago más alto del mundo. Tenemos en Camarones la Laguna Roja, que son tres, la roja, la amarilla y la verde, y no se produce, todo el turismo que ocurre ahí viene de Tarapacá. En la Laguna Roja, que es de la comuna de Camarones, no hay acceso a esta laguna. Y los turistas entran por Tarapacá y viene el turista brasileño, que es el que más gasta plata en Chile, que deja mucha plata, por ejemplo, en San Pedro de Atacama. Pero siento que ya hace rato en esto habemos algunos que levantamos la voz en Arica, pero hay una mezquindad de esta, se reparten la torta políticamente entre la derecha y la izquierda y tratan de frenar a cualquiera que pueda aparecer por ahí con este temor de que se pueda llevar, no sé, algún voto o algo, o algún respaldo de la ciudadanía. Y así no dejan surgir estas cosas. Yo soy uno de los que hace muchos años, hace 18 años atrás, y 18 años y 6 meses, hicimos Arica Parinacota Región. Un trabajo que demoró años a través de la Corporación de Desarrollo de Arica Parinacota, que lo que hicimos ahí fue emular una ex junta de adelanto, ¿ya? Y fue lo que más se acercamos y logramos hacer Arica Parinacota Región, y ahí hubo varios próceres que nos ayudaron. Yo soy el más joven de ese lote, ¿ah? Así que para mí es un orgullo. El año pasado recién, cuando cumplimos 18 años, nos reconocieron, nos dieron un tremendo medallón y todo el cuento en reconocimiento. Pero como dato, en octubre vino el aniversario de nuevo y no nos invitaron. Y nunca nos han invitado a los que hicimos la región. ¿Y qué pasó? Que esta región, región 15, que pensamos, que diseñamos, no es la región que nosotros pensamos, los que trabajamos en esto. Los 28 que éramos directores de la CORDAP, yo representando a la Cámara Chilena de la Construcción, habían de todos los ámbitos, de la CU, de transporte, del colegio de profesionales, de todos, de los sindicatos, de los gobiernos, de todo. Pero una vez que nos fuimos, porque ninguno de nosotros se quedó en este nuevo gobierno. De hecho, decían que yo iba a ser el primer intendente, y yo nunca había sido de ningún partido, entonces eso era imposible. Y la torta se la repartieron los partidos políticos, y ha ido pasando lo que está pasando en Chile, que viene un periodo de la derecha, otro periodo de la izquierda, y llega gente ineficiente a estos puestos, que no aportan mucho a la región, o como dije alguna vez en Arica, fui muy criticado que nos mandaban al sobrino tonto del ministro de Santiago, para que fuera Seremi en Arica. Y nos pasó y recibimos varios sobrinos de eso en Arica, también en Iquique, y en otros lados, pero tenían el respaldo de algún congresista, ministro, qué sé yo. Entonces hemos tratado de repensar esta región, y ahí Gastón, que también conoce, la Leli, que nos han ayudado, porque tenemos riqueza, tenemos muchas riquezas, y de ahí nacen algunas ideas y proyectos, como el hidrógeno verde, que lo trajo Gastón, los ecoparques industriales, que es una idea que traje de Perú. Yo, como tú decías, Mario, fui hasta mayo del año pasado el presidente de la Subcomisión de Desarrollo Económico del Comité Bifrontera. Así que me tocó accionar con la gente. Este comité partió siendo Arica y Tacna, y se sumó después Tarapacá y Moquegua. 4 regiones espectaculares, 4 regiones con un potencial enorme. Yo hice esta presentación en Moquegua, en el salón del gobierno de Moquegua, con 300 personas, donde quedaron maravillados con lo que podríamos lograr uniéndonos en la producción de hidrógeno verde para el mundo. Solo si lo hacemos en Arica y Iquique, Arica y Tarapacá, nosotros representamos más o menos, podríamos representar el 20% de esa producción. Hay espacios, hay como hacerlo, y lo más efectivo, tenemos la radiación solar, que es la mejor de Sudamérica. Y ahí viene también el tema de los ecoparques. Perdón, Javier, antes de entrar, porque yo sé que este tema es quizás el tema estrella,
Y antes de volver, porque me interesa mucho que expliquen qué es lo que se está proponiendo, una idea que viene de hace mucho tiempo, que tú darás más información. Perú se ha adelantado con leyes al respecto, pero antes de ir a los parques, a los ecoparques industriales, quería, Gastón, y Edith o Leli, para quienes son parte de la comunidad de los amigos de Fundación Chile con Todo, de brevemente, Gastón, poner en contexto lo que fue el proyecto piloto Arica con Todo, porque entiendo que hasta ahora, en 20 años, es el único proyecto en regiones que logró concitar el interés de la ciudadanía, 30 y tantas comisiones. Entonces, ¿cómo sintetizan la experiencia, Gastón, de Arica con Todo para, a partir de eso, volver a lo que me parece que puede ser un proyecto estrella ahora, no solo en el norte, sino en distintas regiones, y poder que ustedes expliquen el potencial que tiene esto de los ecoparques industriales? Así que pasemos la revisión por Arica con Todo, antes de entrar al doble clic. Bueno, y teníamos que hacer, se crea la Fundación Chile con Todo para implementar las propuestas del proyecto país. Y una de ellas era la necesidad de descentralización, y decidimos hacer un piloto de desarrollo descentralizado. Elegimos Arica porque yo crecí en Arica, nací en Concepción, vivía en Iquique, pero después crecí en Arica y era obviamente mi región. En la época que yo vivía era maravilloso, estaba la Junta de Lanto, era lejos la ciudad más pujante del norte, la más moderna, desde todo punto de vista, productivo, arquitectónico. Teníamos una calidad de vida con productos extranjeros como si fuera un país desarrollado. ¿Eso qué año, Gastón? Hasta el año, yo vivía ya hasta el año 73 por ahí. ¿M? Y creo que duró desde la Junta de Lanto hasta el 76. Tú me corriges, Javier. ¿M? Entonces, Sí, fueron unos había años. nacido, ¿Ah? que Claro, y había ahí, nacido hace poco. claro, todos mis tíos eran los miembros de la Junta de Lanto, pero como había tanta industria, había profesionales muy calificados, muy entusiastas, con mucha capacidad. Y se produjo un desarrollo. Todo lo que uno ve en Arica, hay un dicho en Arica, que todo lo que se ve en Arica lo hizo la Junta de Lanto, excepto el morro, ¿ya? Porque hay que adjudicarle un par de cosas a los peruanos también, por supuesto. como la iglesia de San Marcos y qué sé yo. Entonces, fue una época que yo viví en una comunidad fraterna y resiliente, sin divisiones sociales, muy integrada, todos los barrios, digamos, con gente de todo tipo. Y esa vivencia es maravillosa como concepto de comunidad fraterna y resiliente. Entonces, bueno, por eso decidimos volver, porque desde esa época han pasado 50 años y era la ciudad más negativa de Chile. En el Congreso, cuando trabajamos, me dijeron, elijan la Araucanía o Arica, que eran las dos zonas más conflictivas. Arica es la ciudad de las banderas negras. Entonces, tuvimos que demostrar que con esta figura de actores prominentes se podía convocar gente a trabajar por su ciudad gratis, ¿cierto? Incluso en la ciudad más negativa. Y eso fue un éxito. No solamente convocamos 33 comisiones con 322 expertos, sino que además convocamos cientos de jóvenes universitarios, jóvenes de colegio, adultos mayores, mujeres. O sea, logramos movilizar a la comunidad, que trabajó en forma entusiasta y muy desprendida. O sea, me acuerdo los jóvenes, lo que más les preocupaba era mejorar el estado de ánimo negativo de la ciudad y desarrollar proyectos no en interés personal, sino que solamente pensando en la ciudad. Logramos demostrar que existe calidad técnica suficiente para hacer un proyecto de desarrollo a nivel de cada territorio en Chile, como es el caso de Arica. Logramos cambiar el estado de ánimo, cosa que reconoció el alcalde después de 3 años. Y esto obviamente se produjo un liderazgo desde las bases hacia arriba, porque tanto el gobernador como el intendente de la época, como el gobernador, perdón, y como el alcalde, se sumaron a lo que nosotros proponíamos. O sea, y logramos una legitimidad a nivel institucional. Esa experiencia duró hasta el estallido social, o sea, del 2013 al 2019. Ahí se vio afectada, ¿cierto?, por el estallido social, pero después el que fue intendente en esa época me dijo que muchos de los proyectos siguieron andando hasta
después del 2019. Ahora, Entonces yo diría que es muy replicable, funciona muy bien con la cultura de comunidades, que es la evidencia nuestra, y tuvimos algunos interesados en replicarla en Valparaíso, en Iquique, pero no se dieron las condiciones de liderazgo para hacerlo, pero es un modelo a seguir. ahora, tú hablas de las condiciones de liderazgo y lo engancho con lo que decía Javier de la lamentable situación de la política tradicional de distintos sectores que no logra mirar más allá de los límites partidistas y que finalmente constituyen una barrera. Pero aparte de eso que mencionaba Javier, sobre todo en el último tiempo, y es un tema en la agenda de la actualidad y noticiosa, está esta famosa y yo diría lamentable etiqueta de las barreras que conocemos como permisología. Entonces, aparte de eso, y quería preguntarte, Leli, tú has trabajado en este tema, al parecer, con este nuevo año y al parecer con el nuevo gobierno que se va a instalar en marzo, ya hemos tenido algunas señales del próximo ministro de Hacienda de que se va a hacer un esfuerzo para combatir este problema. Pero en tu experiencia, ¿cuán complicada es la situación de la permisología? ¿Es más allá de cambiar reglamentos, leyes, o ya se incrustó en el ADN chilense? A ver, dos cosas. Uno, hace un tiempo atrás hablábamos de la permisología y de la nueva ley de marco de permisos sectoriales como una hipótesis. ¿Ya? Eso ya es realidad. Hay una ley marco, pero como bien lo dice, es una ley marco. En consecuencia, tienen que dictarse un montón de reglamentos, varias normativas, como para bajar a terreno y realmente transformar en realidad lo que busca esta normativa. A ver, efectivamente esta ley marco surge por una necesidad que es obvia. Acá no, hay más de 300 permisos sectoriales que se cruzan con otro tipo de permisos que pueden llegar hasta 400, que retardan cualquier inversión, que hacen que las inversiones y los inversionistas se encarezcan, se vayan, y no solo la empresa, o sea, no estamos hablando acá que hay una empresa que pierde ese proyecto y que después a lo mejor se sale de presupuesto o se va a otra parte. Es un país, es una ciudad, es un trabajador el que también se ve afectado. Entonces, efectivamente, recogiendo un poco esta lógica de que no puede ser de que la permisología, como le dicen hoy día, se transforme verdaderamente en una vara insalvable para lograr algún proyecto, es que surge esta ley marco de permisos sectoriales que tiene cosas que son buenas. Indudablemente, por ejemplo, buscan que en silencio administrativo, o sea, si la autoridad no dice nada, se entiende que sí, antes se entendía que era no, ¿ya? Busca la digitalización, obviamente eso importa inversión, porque tendríamos que modernizar todo. También aquí se busca como un poco compatibilizar y realmente, porque ¿cuál es el punto? Acá tenemos muchos permisos en unos pequeños feudos, ¿ya? Y que como no hay mucha digitalización y no es tan formal ni tan exacto, está entregado mucho al raciocinio personal del funcionario, o sea, la racionalidad de él. Entonces, y ahí es donde a lo mejor está nuestro principal desafío hoy día, porque podemos tener una ley nueva, podremos tener reglamentaciones nuevas, pero si a los funcionarios no se les capacita, no se les enseña y no se les efectivamente proporciona la digitalización necesaria, vamos a quedar donde mismo. Ahora, Leli, perdón, me pareció leer en una columna o una entrevista en radio tuya, para no inventar la rueda de nuevo. Me imagino que hay casos de éxito en otros países que esto está resuelto. O Claro, vamos a tener que partir de cero. No, éxito sí, obviamente bueno, en países que son menos normativos o menos legalistas como nosotros, obviamente la cosa a lo mejor se plantea de un modo
más, más suave, digamos. Pero sí, España y Portugal han hecho de mano de la digitalización y de la integración de los diferentes estamentos, grandes logros. O sea, ahí han disminuido radicalmente sus tiempos de tramitología, sus tiempos de permisología, solo con el hecho de poder digitalizar, que no se, al momento que decimos digitalizar, el punto no está en meter un computín, no, está en darle racionalidad y objetividad al sistema. O sea, yo sé el día 1 que si cumplo con 1, 2, 3, 4, voy a apretar un pitutito y me sale el papelito que me autoriza. Ya no dependo del día bueno o día malo del funcionario o de lo más estricto o menos estricto que este sea. Entonces, cuando hablo porque se puede entender mal en el fondo. No se trata de avanzar solo computacionalmente, se trata de avanzar profesional y darle racionalidad al sistema. Sin duda. Buscando el justo equilibrio entre lo que es medio ambiente y a lo mejor la protección del patrimonio arqueológico con el desarrollo, la economía, la inversión. Genial. Ahora, si asumimos que empieza este nuevo año y idealmente una nueva etapa también de la gestión, de la política, de la economía en Chile, llegamos a vivir más de acuerdos de nuevo para lograr una mirada colectiva y se solucionan estos temas, estas barreras de permisología. Me imagino que podrían, Javier, darse las condiciones para lo que Gastón también ha escrito en algunas columnas, de ir a estos proyectos que son, yo diría, de calibre mayor, que podrían efectivamente dar un salto para el desarrollo de Chile, y ahí entramos a este gran tema de los proyectos de ecoparques industriales en distintas regiones de Chile. Tal vez el primero pueda ser en el norte, por las razones que ustedes han dado de avance, de esfuerzos que ya se han hecho. ¿Cuán realista, Javier, es la visión, con tu experiencia, de pasar de un proyecto en papel a la probabilidad concreta de tener los primeros ecoparques industriales en Chile? Bueno, dependemos primero de la voluntad política, lamentablemente. Si dependiera más de algunos privados, yo creo que el tema se agilizaría mucho más. Pero es viable y por eso seguimos. Hace años conocí a Gastón y me invitó a participar y sí, somos gente que hacemos esto a honores, pero por el amor que le tenemos a nuestra región y porque estamos convencidos de que tienen un potencial superior y no lo que hoy día está pasando en la región y estas mezquindades que pasan con los gobiernos o estamentos de turno. Pero ya está demostrado, y lo demostraron los peruanos. Recuerden que este año los peruanos ya nos pasaron en la exportación agrícola, ¿ya? Y los peruanos, los grandes empresarios agrícolas que han hecho esto en el norte del Perú son chilenos. Son chilenos. Ellos llevaron los arándanos, ellos llevaron esto, lo otro. Yo tengo amigos allá en Máncora y todos peruanos, y me dicen, y me invitan, y me dicen, amigos, los grandes empresarios que llegaron a revolucionar la agricultura de Perú son chilenos y son grandes empresarios chilenos. Y han logrado que Perú hoy día nos pase en el tema agrícola. Y ahora se han dedicado a producir vino. Ojo, los peruanos están produciendo vino y lo envasan en botellas plásticas. Irrisorio para nosotros. Pero lo están haciendo. Y tienen una potencialidad. Hicieron de la ley de parque, o sea, hicieron del proyecto Parques Industriales una ley. Es ley en Perú. Gastón tiene la ley, el libro que nos entregó el congresista peruano que lo llevó, Ángel Neira, y que está dispuesto a venir también a Chile, y es lo que nosotros hemos estado tratando de potenciar en Chile. Ojo, que los peruanos ahora empiezan con zona de exclusión tributaria. Van a tener zonas especiales con tratamiento tributario especial. Y sacaron no sé si, Leli, tú eres abogada, no sé si normativa pero hay
donde el X persona con cierta autoridad van a poder nombrar eso sin que sea una ley del Estado y algo así, una zona de tratamiento tributario especial. Entonces, ante eso, en Arica y Parinacota, que estamos encerrados entre dos zonas francas, es complicado el escenario, si es que no empezamos con estas cosas ahora. Estos proyectos, lo sabe Gastón, hemos tenido reunión con el gobernador, al gobernador lo han llamado para decirle, oiga, atento, está Gastón, está Javier allá, están haciendo esto, pero no hay mucho desconocimiento. Y el político, por lo que me he dado cuenta, le tiene miedo al desconocimiento de él y rehuye a tratar de entender y ver cuáles son los parabienes para la región. Y ahí Bueno, hay una cosa que hacer, pero es viable. Pero tenemos que hacerlo. Eso habla, Javier, de la dimensión de este proyecto y de esta idea de los... Pero tal vez sería bueno, Gastón, para quienes no están familiarizados, en una descripción simple, ¿qué son estos ecoparques industriales en la práctica? Bueno, una cosa primero es que están expandidos a nivel mundial y es muy raro que en Chile este tema no haya llegado. Yo lo conocí cuando hice el Plan Maestro de la Sofía del 2060, hablé con las zonas francas internacionales, me dijeron que hoy día el tema no son las zonas francas, son los ecoparques que tienen, digamos, te dan, ¿cómo se dice?, validados, te dan certificados, digamos, medioambientales, de que tu producción cumple con todas las buenas prácticas. Y tienen, la ventaja que tienen, ¿cierto?, es que tienen permisos comunes. Entonces, se evita la permisología a nivel individual, porque el ecoparque pone los permisos de agua, energía, tratamiento de residuos, salvo algunos permisos sectoriales. Esto, perdón, Gastón, esto es una zona específica territorial. Claro. Es una zona específica que tiene permisos preaprobados, que tiene una infraestructura, un proyecto inmobiliario, que arrienda o vende terrenos, ¿cierto?, a los que se instalen ahí, y le da la ventaja de que ahorran hasta 10 años en buscar un lugar propio y tener todos los permisos. Entonces, es la única forma que hemos detectado de no tener otra década de estancamiento. Porque lo que Chile apostó hoy día, que el hidrógeno verde, recién en el 2030 va, digamos, a estar aprobado las permisologías. O sea, es una industria que antes del 2035 seguramente no va a mover la aguja. Estamos hablando de 2025-2035 en estancamiento, y la única forma de acelerar el crecimiento es esta zona de que ahí tenemos más de 200 inversiones extranjeras detenidas. Si tuviéramos ecoparques podrían llegar a instalarse. Ahora, cuesta creer, te fijas, escuchándote esto y lo que decía Javier, y volviendo un poco a lo que explicaba Lely, cuesta creer que cuando está en juego el desarrollo de Chile y la aspiración de todos los chilenos, obviamente, una mejor vida, etcétera, que cuando hay soluciones que están probadas, que se conocen, que están descritas, que no haya esta voluntad política que mencionaba Javier, y que por eso me parece interesante este primer episodio de este conversatorio, que justamente lo llamamos Transformaciones 2050, porque tiene que quedar claro que entre que se discute la idea, que se analizan las distintas propuestas, pueden pasar 5, 10, 20 años. Y tú hablaste, Gastón, de ya una década perdida, y hemos visto muchos artículos, columnas en la prensa, de que esperemos que no tengamos que de nuevo perder otra década para poder tener un Chile desarrollado con mejor bienestar para los chilenos. O sea, definitivamente ahora vamos en ese camino, porque todas las propuestas son mejorar la legislación, etcétera. Esos son lentos, no es algo rápido. Y piensen ustedes que Corea, que es un país muy pequeño en relación a Chile, tiene entre 800 y 1200 ecoparques, según el concepto que uno tome. O sea, no se hace nada sin un ecoparque, porque, digamos, te produce un ordenamiento territorial, te resuelve el tema de los permisos, te da una certificación internacional de sostenibilidad. Entonces ya no tiene sentido ese proyecto individual, ¿no? El desempeño económico, social y ambiental es probablemente superior en ecoparque. Yo creo que nosotros tenemos un pecado, ¿ya?, que somos más papistas que el Papa. Cuando empezamos a copiar
temas que no nos corresponden aún porque somos un país subdesarrollado y traemos normativa, digamos, somos como los ayatolás de la normativa. Entonces, si hay un arbolito, entonces el proyecto no se puede hacer, aunque eso perjudique a una ciudad entera, pero no hay ninguna balance, digamos, en beneficio-costo. ¿Ah? Esto es como radical. No podemos hacer nada acá porque encontramos un huesito de no sabemos de qué, entonces se detiene un proyecto por no sé cuántos años. Entonces, es un país que es menos empático que la China de Mao. ¿Ya? La China de Mao se industrializó generando zonas industriales sin las leyes de Mao para que pudiera llegar la inversión extranjera. O sea, a ese nivel estamos. Yo creo que somos menos empáticos que la China de Mao. O sea, eso lo dice todo. Bueno, esperemos que en los próximos episodios de este conversatorio podamos, Gastón, invitar a expertos que han tenido participación en Corfo y en otros organismos, y que me imagino que con marzo, cuando tengamos nuevas autoridades, tal vez podamos invitar a personas que van a tener en sus manos, en sus escritorios, la posibilidad de agilizar proyectos y pasar de las buenas intenciones a hechos, a acciones concretas y, como decías tú, que muevan la aguja. En todo caso, esto no cabe ninguna duda que se va a producir. O sea, al final las cosas terminan llegando a Chile, pero llegan. Tarde, pero llegan. Exacto. Claro, entonces cuando llegue el primer Ecopar, que ojalá lo hagamos nosotros, lo van a copiar como en la cultura chilena, digamos, en todos los territorios, y el país se va a pegar un salto. El tema es que el primero hay que romper una inercia que está siendo difícil de romper. Hemos tenido apoyo del Congreso, que ha citado a los gobernadores de todas las regiones. Le hemos explicado el tema de los Ecopar, que le ha gustado. Sin embargo, hemos estudiado el tema de los GORE, que nosotros, a todo esto, la Fundación Chile con Todo generó los GORE, que nos sentimos responsables de que nos estén haciendo el trabajo para el cual nosotros insistimos en crearlo, ¿cierto? Que era... Ese fue el encuentro, Gastón, en el Congreso Nacional en Sí, Santiago, Claro. se llamó el Chile Desarrollado Descentralizado, ¿no? Claro, logramos hacer algo que no se había logrado en 200 años, que casi le significó la pena de muerte, bueno, tuvo la pena de muerte Freire, de hacer un país más descentralizado. Y lo logramos. O sea, hoy día Chile tiene 16 regiones que no dependen del gobierno central, que tienen la autonomía para hacer bien el trabajo y no lo están haciendo bien, salvo excepciones. Lo que es muy grave. ¿Mm? Lo que es lamentable y grave. Claro. O sea, nosotros conceptualizamos que el desarrollo de una región se articula obviamente a nivel territorial con los grupos de interés territoriales e inversión extranjera, ¿cierto? Y no se puede administrar desde Santiago, por eso creamos los GORE. Sin embargo, notamos que los GORE no se atreven a interactuar con estos grupos de interés, ni siquiera a través de las corporaciones de desarrollo. Entonces creamos, y ahí está director en la zona norte, Javier, lo que es un centro de anticipación y creación de futuro, que están dando desde el 2023, que permite ayudar a los GORE en esta tarea. Y otra innovación institucional que estamos haciendo, que básicamente le aporta cosas que no están en la región, que es una red de expertos que tenemos en el Proyecto País, más de 115 comisiones, y la red de atracción de inversiones que no está en las regiones, porque es en Santiago o fuera de Chile. Entonces, nosotros aportamos a las regiones esas capacidades que no tienen, y además nosotros interactuamos como interfase con los inversionistas, que es lo que no quieren los gobiernos regionales por motivos de transparencia o temor, digamos, con todo el tema de la ley de lobby, qué sé yo. Entonces, necesitan un facilitador. Es una innovación institucional que yo creo que si no se acoge rápido, vamos a tener otra década de estancamiento. Javier, nos van quedando los últimos minutos. Considerando todo lo que hemos conversado, ¿tú sigues optimista de que tal vez el primer ecoparque industrial y esta primera innovación pueda ocurrir en Arica y Parinacota? De todas maneras, yo creo que, de hecho, debiera ocurrir ahí. Tenemos todas las condiciones dadas, ¿ya? Estamos entre dos zonas francas, como te decía hace un rato. Y imagínate instalar Yo siempre he pensado que la industria debe estar en Arica. Partimos postulando a través de la Asociación de Industriales una zona franca industrial autónoma. Y con esa zona franca industrial autónoma podíamos proveer a la zona franca de Iquique y a la zona franca de Tacna. Somos la única región que existe
entre dos zonas francas, y no somos el jamón del sándwich, para nada. ¿Ah? Somos casi una ciudad de paso, de la gente que pasa de Iquique o del sur de Chile, de ahí hacia el sur, que va a Perú. Entonces tenemos hartas falencias, pero tenemos tanta riqueza que tenemos que explotarla. Pero acá, insisto, se ha hecho un trabajo espectacular, nos ha costado reuniones, otras reuniones con distinta gente. Hemos hecho presencial con Gastón en Arica, hemos recorrido, pero les cuesta entender a esta gente. Y te digo, hemos estado con gente de los dos gobiernos regionales, del anterior y el de ahora, derecha e izquierda, ¿ya? Y pasa ahí que tenemos, la contraparte es muy lenta. Yo voy a ser más crítico, pero le tienen miedo a decir no lo sé, ayuden. Y nosotros le estamos proponiendo ponerle ahí a disposición este Centro de Anticipación y Creación de Futuro, con comisiones técnicas por cada unidad que queremos potenciar, turismo, agricultura, economía y de todo. Y les estamos dejando en bandeja, le estamos ofreciendo hacerles la pega, pero tienen miedo, y lo digo porque ojalá vean este programa también, y tienen miedo a buscar ayuda. Entonces, a no saber qué hacer, o que la gente les piense que no saben qué hacer, y como siempre les digo, no tienen por qué saber todo, si hay que buscar ayuda técnica, que sepan del tema. Veo con muy buenos ojos que podemos lograr este ecoparque industrial. Los coreanos fueron los primeros, los peruanos tomaron el ejemplo de los coreanos, y hay unas imágenes que son muy, muy pesadas, que les puedo ir unos videos donde los coreanos empezaron a hacer estos ecoparques, y así ellos revolucionaron. Así que todavía tengo la certeza de que la esperanza y certeza de que podemos llegar y podemos convencerlos de que lleguemos a formar este primer parque industrial en Arica, o la otra posibilidad también es en Iquique, donde ya existe la zona franca, y hoy día transformar esa zona franca en ecoparques industriales. Genial. Veo ahí a tu nieto, que ojalá que esto, cuando él tenga 18 años y ya sea ciudadano con voto, esto pueda ser realidad. Es harto esperar 15 años, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Lely, muchas gracias por la participación. Él Javier, dice que va a ser presidente de Chile, Mario. Muy bien. La última dice que va a ser presidente de Chile. Muy bien, entonces tenemos fe de que la nueva generación va a lograr lo que las generaciones más viejas no han sido capaces. Yo creo, Gastón, que tenemos para las próximas versiones del conversatorio. ¿Cómo? Te quiero interrumpir. La generación mía de los baby boomers multiplicó el PIB de este país 20 veces en 40 años. Buen punto. Cuando yo empecé a trabajar, el PIB era 1.700 millones de dólares, y ahora es 350.000 millones de dólares. O sea, nuestra generación construyó lo que es Chile hoy día, y nuestra generación es la más positiva, optimista y exitosa de toda la historia de Chile. Buen punto, y yo creo que para un próximo conversatorio es interesante que invitemos a un representante de las nuevas generaciones, porque la posta, primero les queda, como dices tú, la vara muy alta, muy, muy alta, claro. Y van a tener que asumir este desafío. Así es que nosotros multiplicamos este país por 20, que ellos lo multipliquen por 3, estaríamos con el PIB per cápita de Alemania. Exactamente. Bueno, tenemos mucho tema para seguir en las próximas ediciones de este conversatorio Transformaciones Mirando al 2050. Gracias de nuevo, Lely y Javier. Y con Gastón tendremos otros 2 invitados para la próxima versión de este conversatorio. Toda la información de lo que hemos conversado la pueden encontrar en el sitio web, en chilecontodo.cl. Ahí está la descripción de los proyectos, la definición con documentos de apoyo, y una red que crece cada día. Esperamos tener en todas las regiones del país representantes, le hemos llamado también corresponsales, que nos ayuden a empujar este carro que finalmente es el carro de todos. Así es que nos veremos en el próximo conversatorio, y las invitaciones para los que vean y que estén interesados, también en la web de chilecontodo.cl hay un contacto, y los vamos a ubicar, invitarlos, porque hay espacio
para mucha gente que pueda empujar. Así es que gracias y saludos. Que Gracias. estén muy bien. Gracias. Gracias, saludos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.